Pues muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, queremos agradecer a las y los organizadores de la mesa que nos permitan tener este espacio y hemos nombrado esta mesa Interseccionalidades y Ciudad, ya que consideramos que la interseccionalidad es una herramienta metodológica que nos ayuda a profundizar en las diversas capas que constituyen la identidad de los sujetos y las sujetas, y en ese sentido nos ayudan a profundizar en los diferentes fenómenos que ocurren en las ciudades. Y bueno, de manera general hay que recordar que la interseccionalidad tiene que ver con toda esta epistemología y teoría feminista y además surge desde los feminismos afro, justo con esta idea de poder ir más allá de las cuestiones de género e ir profundizando en diferentes elementos que nos constituyen como personas, como lo son la etnia, la cuestión etaria, la clase social, el grado académico. Sin duda, todos estos elementos van a hacer que las formas en las que vivimos la ciudad estén matizadas y sean individuales, pero también hay cierta colectividad en la manera en las que las coincidimos. En ese sentido, consideramos que la interseccionalidad nos ayuda a poder entender todos los fenómenos que ocurren en las ciudades. Y como verán en estas presentaciones, que a continuación verán, algo que está muy presente es justo la diversidad de elementos que constituyen la identidad de sujetos y de los propios objetos de estudio. Y bueno, sin más, quiero presentar a nuestro primer ponente. Su nombre es Emanuel Cortés Resendi y él es de Tlatelolco, Ciudad de México, habitante de Azcapotzalco, interesado en la investigación de paradigmas y alternativas para la expresión oral de la cultura, como una forma de aportar a la preservación de la vida, la naturaleza en el contexto urbano, y compartir la responsabilidad de la crianza de las infancias como un asunto público, y no solo al interior de las estructuras familiares. En cuanto a su formación profesional, es ingeniero civil con maestría en planeación territorial y actualmente cursa el programa de doctorado en Ciencias en Estudios Ambientales de la Sustentabilidad en el CIEMAT del IPN. Para el desarrollo de sus actividades profesionales, también ha cursado la carrera de composición en la MRP o Jinjolistli y tiene estudios de guitarra en la EA2 del IMBAL y el DIM y diferentes cursos de armonía y percusiones afroperuanas, afrocubanas y afrocolombianas. Como cancionista, hace uso de géneros que van desde el blues, el bolero, la salsa, interpretado con instrumentos como la armónica, el tres cubano y la guitarra eléctrica. Como vemos, Emanuel tiene una formación interdisciplinaria, me atrevería a decir transdisciplinaria, que justo se ve reflejada en la forma en que aborda su objeto de estudio. Y como verán, eh, yo considero que además de todo lo está abordando desde una mirada que podríamos considerar interseccional, pero también desde una mirada que nos invita a pensar en el paradigma de la complejidad. Y sin más, le damos la palabra a Emanuel. ¿Qué tal? Mi nombre es Emanuel Cortés y voy a compartir con ustedes parte de mi proyecto de investigación que lleva por título Un devenir sustentable a medio siglo de urbanización en la alcaldía Gustavo Amadero, Parque Patrimonial, Área Natural Protegida, Sierra de Guadalupe. Este acercamiento tiene su origen en el grado de urbanización que se puede observar en los gráficos de la diapositiva, ya que el 55% de la población mundial es de tipo urbana, pero también el 80% de la población en América Latina lo es. Y en esta tendencia a la urbanización, la localización de actividades sociales responde a prioridades jerárquicas de un sistema de organización capitalista y patriarcal. Es decir, la configuración del espacio urbano es el reflejo de valores políticos, económicos y sociales. Por lo tanto, es preponderante que en la ocupación intensiva del territorio se prioricen las necesidades diversas, pero también los diferentes intereses heterogéneos, que en el manejo de los límites del crecimiento urbano se evite la reducción del área de los ecosistemas en proximidad a través de la delimitación de una reserva territorial de uso habitacional. Y como último elemento, que la agenda urbana no sea considerada como un mercado, principalmente el mercado de la vivienda. Ante este fenómeno de magnitudes complejas, esta investigación se centra en la relevancia de la dimensión comunitaria como alternativa para generar relaciones sociales justas y el establecimiento de redes del cuidado.
Una forma que se propone para esta integración de redes del cuidado pues es a través de la sensibilización. Es decir, determinar qué nos resulta común en nuestra localidad, preguntándonos qué y a quiénes nos interesa cuidar, para entonces transitar del uso de un lenguaje complejo que describe un fenómeno como el de la urbanización al uso de un lenguaje común, para poder integrarnos en comunidad, una comunidad circunscrita a la ética del cuidado. Pero también como parte del discurso de la UNESCO, a esta sociedad civil, a esta comunidad, es preciso que se sumen las autoridades públicas y las organizaciones para la difusión de la cultura a través de sus expresiones de bienestar e inclusión para la construcción de sociedades sostenibles, pero también considerando y comprendiendo a partir del reconocimiento del trabajo de artistas y creadores y otros profesionales de la cultura para renovar y recuperar los diferentes sistemas a través de diferentes interacciones que tienen una dimensión económica de los bienes y servicios en símbolos, imágenes, narrativas, ideas y valores que se presentan en 4 momentos de producción, de circulación, intercambio y consumo. Lo anterior, en su conjunto, suscribe con el concepto del capital. Y de acuerdo con la teoría de Bourdieu del capital cultural, pues este conjunto de formas de percibir, pensar y actuar en símbolos, imágenes, narrativas, ideas y valores se presenta en 3 estados: el estado incorporado, el estado objetivado y el estado institucionalizado. En esta investigación se va a integrar este análisis de las relaciones de acumulación entre el capital cultural y el capital económico, entendido como a mayor concentración de recursos económicos, mayor acceso a la educación no formal. Por lo que en esta búsqueda de herramientas para establecer relaciones justas y redes del cuidado, la propuesta es abordarlo desde la educación no formal, ya que de acuerdo con la UNESCO, la educación no formal garantiza el derecho a la educación. Otro elemento que integra a los antecedentes es la serie de indicadores temáticos para la cultura en la Agenda 2030, ya que de acuerdo con la importancia de la cultura para incidir en las dimensiones económicas, sociales y medioambientales, se contribuiría al cumplimiento simultáneo de diferentes objetivos de desarrollo sostenible. Se considera que la urbanización incontrolada es comparada con los efectos de la pandemia, los conflictos armados y la pérdida de biodiversidad. Estos efectos van entre el aumento de la pobreza, el retroceso de los derechos fundamentales. El último de los elementos es el sistema socioecológico, integrado por un subsistema social y un subsistema ecológico. En esta investigación, el subsistema social está representado por los asentamientos al interior de los límites urbanos en la Sierra de Guadalupe, en la alcaldía Gustavo Madero. Este territorio concentra al 5% de la población en una superficie de 4 kilómetros cuadrados, y esta tendencia se da a partir de la década de los 70. Históricamente, estos asentamientos han sido el origen de tiraderos de basura. En cuanto al subsistema ecológico, está representado en esta investigación por el área natural protegida de la Sierra de Guadalupe en la alcaldía Gustavo Madero, en donde en el año de 1990 esta área natural protegida se decreta como una zona sujeta a conservación ecológica, y en el 2016 se registra una reducción del área que fue de 700 hectáreas a 630. Esta relación entre el subsistema social y el subsistema ecológico ha sido históricamente una pérdida de cobertura forestal y vegetal. Se ha registrado también una reducción en la infiltración de agua pluvial y diferentes afectaciones a especies de anfibios por la desaparición de arroyos y ríos, entre otros cuerpos de agua. Por lo que es importante para esta investigación los procesos sociales del subsistema social, que van de una lucha por el derecho a la vivienda a una lucha por el derecho a la cultura. Las diferentes acciones de recuperación, revitalización y resignificación de diferentes espacios, de tiraderos de basura como en el paraje Vistahermosa, que fue transformado a un espacio público en donde se realizan diferentes actividades como un espacio de educación no formal.
donde se promueve la sensibilización y los cuidados, y también se desarrollan trabajos de muralización como un proceso creativo comunitario. En cuanto al subsistema ecológico, se consideran los servicios ecosistémicos relacionados con la valoración no material, es decir, los servicios culturales, para migrar de un paradigma antropocéntrico a un paradigma biocéntrico, una relación entre sociedad y naturaleza basada en la percepción de la estética y el disfrute no extractivista. Esto integraría a la unidad de análisis en sus cuatro categorías: sistemas de recursos, unidades de recursos, actores y sistemas de gobernanza, que de acuerdo con la teoría de Bourdieu sería el conjunto de la acumulación del conjunto de bienes culturales y que su permanencia incrementaría el capital cultural en estado objetivado y la acción educativa ejercida por el entorno, para desarrollar entonces una propuesta de parque patrimonial entendido como una iniciativa que privilegia la construcción de una imagen que otorga y o preserva cierta identidad al territorio. En estas imágenes podemos observar las diferentes actividades que se realizan principalmente en el paraje Vistahermosa, que van del trabajo de muralización a la organización de sesiones de reforestación. Podemos observar también la realización de actividades culturales al aire libre, más en torno al trabajo de muralización y la integración de las infancias. En torno a la justificación está al centro el migrar del paradigma antropocéntrico al paradigma biocéntrico y el beneficio no extractivista de los recursos del subsistema ecológico Área Natural Protegida Sierra de Guadalupe, pero también en torno a la capacidad de la cultura para el desarrollo sostenible, considerado en la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre las políticas culturales y el desarrollo sostenible, en donde se insta al secretario de la Organización de las Naciones Unidas a establecer a la cultura como un bien público mundial. La hipótesis es que si en la tendencia de reproducción de los asentamientos en los límites urbanos de la alcaldía Gustavo Amadero y sus dinámicas sociales predomina una lógica de consumo y extracción incontrolada de recursos, el área natural protegida Sierra de Guadalupe seguirá siendo deteriorada. En cuanto a los objetivos, el objetivo general es integrar el conocimiento científico y los saberes de la comunidad como un devenir sustentable para el Parque Patrimonial Área Natural Protegida Sierra de Guadalupe. Y los objetivos particulares son recopilar la narrativa y las evidencias del trabajo realizado entre 1970 y 2023 por colectivos de cronistas, intelectuales, culturales y ambientales. Y en segundo lugar, es identificar las delimitaciones epistemológicas, cualitativas, cuantitativas y del marco legal que favorezcan la configuración de un parque patrimonial. Y ya por último, muestro parte de la bibliografía consultada. Muchas gracias. Agradecemos a Emanuel su participación y sin duda la manera en la que él ha abordado y construido su objeto de estudio es una manera muy provocadora de abordar e investigar la ciudad. Me parece que justo nos da cuenta de cómo la comunidad es muy importante en los procesos de territorialización. Bueno, sin más, doy paso a la presentación de Juliette Taylor. Ella es licenciada en Psicología y especialista por el programa de Sexualidad Humana Prosexum de la Facultad de Psicología de la UNAM, en Psicoterapia en Violencias, Educación Sexual e Intervención en Crisis, y es maestra en Sexualidad Humana por el Centro Integral de Salud y Educación Sexual CISES. Actualmente es responsable del Programa Integral de Atención y Apoyo Psicológico PIAF y docente en la Facultad de Arquitectura de la UNAM en perspectiva de género. Lo que hoy Juliette nos va a presentar justo tiene que ver con cómo la Facultad de Arquitectura de la UNAM ha ido incorporando la perspectiva de género en la currícula. Sin duda, es un elemento muy importante porque en la Facultad de Arquitectura están formando a los próximos urbanistas y arquitectos que estarán construyendo ciudad. Y algo muy interesante que nos comentará Juliette es justo cómo
se ha ido incorporando la perspectiva de género en la facultad y además nos da cuenta de que es un proceso que ha llevado bastante tiempo y que tiene que ver no solo con la disposición de las autoridades, sino también tiene que ver con que la misma comunidad universitaria, en específico una colectiva de mujeres jóvenes arquitectas, estudiantas, han decidido hacer un llamado a las autoridades de la escuela para que pudieran incorporar la perspectiva de género en el currículum. Sin más, le doy la palabra a Juliet y me complace mucho que estén dos temas tan distintos presentados porque justo nos da cuenta de que hay diversas formas de construir nuestro objeto de estudio y que además también es importante siempre estar reflexionando en el tema de currículum porque sin duda ahí estamos formando a las nuevas generaciones de investigadoras e investigadores. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buen día a la hora que nos estén escuchando. Agradezco este espacio a la doctora Jessica Reyes, que me ha invitado a poderles compartir una pequeña intervención en torno a mi experiencia con la importancia de incluir la perspectiva de género en la arquitectura. Y pues bueno, después de la presentación que me ha hecho favor Jessica de hacer, yo me llamo Juliet Taylor, yo soy psicóloga, soy responsable del programa integral de atención y apoyo psicológico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y en este espacio me gustaría un poco dar el contexto de cómo es que el programa PIAP y otros logros se han dado, se han promovido, se siguen sosteniendo a la fecha. Y pues bueno, esto porque me parece importante para poder justo dar el contexto y a partir del cual la perspectiva de género se busca ser incluida en esta facultad. Y pues bueno, todo data del 2020. Las mujeres estudiantes, las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura, las MOFA, en 2020 realizan un paro académico por la parte de buscar resolver, prevenir, intervenir y tratar, acompañar la parte de las violencias que las mujeres estaban recibiendo dentro de la facultad como estudiantes. Y entonces en ese paro del 2020 en la Facultad de Arquitectura se solicita la atención con perspectiva de género a las mujeres que recibían violencia dentro de la facultad. Y es así como el programa integral de atención y apoyo psicológico llega para poder atender inicialmente a las mujeres que recibían violencia. Sin embargo, pues nosotras, que somos 3 compañeras psicólogas con perspectiva de género, llegamos junto con la pandemia. Y entonces, a partir de la pandemia, hubo la necesidad de atender también otros temas en cuanto a psicología, en la psicoterapia, como duelos, ansiedad, estrés, entre otros temas que también eran importantes. Y pues desde entonces estamos atendiendo a la población estudiantil, al personal académico y al personal administrativo. Y también es importante compartirles que en este paro del 2020 las mujeres organizadas también solicitan que exista, que se cree y se imparta una materia que pueda formar en perspectiva de género a las 4 licenciaturas que se enseñan, que se imparten en la Facultad de Arquitectura, que es Urbanismo, Arquitectura del Paisaje, Diseño Industrial y Arquitectura. Y entonces es como las 3 psicólogas, en apoyo de otras 2 profesoras que ya incursionaban en el género y la arquitectura en la facultad, de nombre Lourdes y Mariana Osorio, nos juntamos para poder construir esta materia con perspectiva de género, para poderla implementar a estudiantes
de la Facultad de Arquitectura. Y pues bueno, fue así como la materia y el programa se crean y se han ido impartiendo desde el 2020, y bueno, la atención psicológica también. Y bueno, ese es un poco el contexto en el cual el programa y la materia se construyen, y es así como llegamos nosotras. En cuanto a la importancia de poder incluir la perspectiva de género en la arquitectura, a lo largo de estos años que he tenido oportunidad de trabajar en esta facultad, me he dado cuenta de que el no tener la perspectiva de género nos lleva a los profesionales en la arquitectura, diseño, paisaje y urbanismo a diseñar, construir y buscar cubrir necesidades de la población para quienes construyen, diseñan y demás, sin contemplar las necesidades las necesidades que realmente es urgente que se puedan cubrir en cuanto a contemplar los roles, los papeles que cada persona juega en su cotidianidad, en el desplazarse, en la vida cotidiana, que justamente son cosas que se necesitan para poder hacer una intervención desde las disciplinas de la arquitectura, para poder realmente cubrir las necesidades de la población pues ajenas a la arquitectura y que solicitan el acompañamiento de arquitectos, paisajistas, urbanistas, diseñadores. La arquitectura algunas de mis alumnas y alumnos mencionan que estaba era una profesión masculinizada. Y pues bueno, a lo largo del tiempo en la facultad, por ejemplo, mujeres y hombres, la cantidad de mujeres y hombres alumnas están más o menos a la par. De hecho, a veces hay grupos con más mujeres que hombres, ¿no? Sin embargo, pues hay mucho de la historia de la arquitectura que se ha contado pues a través de las masculinidades, y pues esto ha dejado de lado la aportación y el crecimiento que las mujeres también han tenido en estas disciplinas. Entonces, pues también en la facultad y en el espacio laboral de estas 4 licenciaturas, de repente es usual encontrar que hay discriminación, que hay malos tratos o violencias por las situaciones de jerarquías y poderes que se dan en estas disciplinas y a la hora de ejercer las disciplinas. Entonces, pues aquí otro punto de la importancia de la perspectiva de género en estas disciplinas, en la arquitectura, en el urbanismo, paisajismo y diseño industrial, justo porque en los espacios de trabajo se siguen reproduciendo malos tratos, violencias a compañeras, compañeros e incluso personas que tienen a su cargo a otras personas, y que justo desde el ejercicio de poder y desde la falta de conciencia en cuanto a la perspectiva de género, pues estas violencias y malos tratos se van reproduciendo desde el alumno que lo recibió del profesor, que después se convierte en profesional, que después lleva en planes y proyectos a reproducirlo con compañeras y compañeros. Cuando se profesionalizan, se reproduce en los ambientes laborales y sobre todo se sigue construyendo y diseñando sin considerar la perspectiva de género, sin considerar los lentes que nos van a permitir visibilizar realmente las necesidades que la población tiene
a partir de estereotipos tradicionales de género, de roles, como ya lo había compartido, de la vida cotidiana particular que mujeres y hombres tienen cada uno por su cuenta, que incluso tienen necesidades diferentes las personas de variadas edades, personas adultas mayores, personas niñas, infancias, adolescencias y demás, ¿no? Entonces, lo que nos permite la perspectiva de género, en este caso poder acompañar a la población estudiantil para que cuenten con esta perspectiva de género en sus disciplinas, es que justo se lleven la conciencia de que a partir de visibilizar todas estas necesidades y todos estos hechos culturales que por género vamos aprendiendo mujeres y hombres, a partir de ello entonces van a poder diseñar, construir, edificar, trabajar con una conciencia que nos permita, que les permita cubrir realmente las necesidades de la población, además de también poner un freno en la parte de los malos tratos y las violencias. ¿Qué pasaría si no hubiera perspectiva de género en la arquitectura y diseño industrial, paisaje y urbanismo? Pues las ciudades, los espacios domésticos, laborales, escolares, de recreación, el afuera, no estarían siendo para todas las personas, no podrían ser ocupadas por todas las personas. Desafortunadamente las ciudades a veces limitan movimiento, limitan el acceso al transporte, limitan el caminar tan solo a ciertas horas del día. Me imagino si una persona necesita una silla de ruedas para poderse desplazar y la ciudad no cuenta con facilidad para poder lograr ese desplazamiento, pues esta persona vive dificultades todos los días para poder incluso salir a la tienda. La calidad de vida reduce, ¿no? Por ejemplo, más detallado, el no contar con perspectiva de género en estas disciplinas también nos lleva a construir para una especie de modelo de estereotipo que no todas las personas cubrimos. Estaturas, medidas, pesos, todas estas características que son necesarias contemplar para entonces sí diseñar y que estos diseños y construcciones sean efectivas, que estas ciudades sean útiles, funcionales, efectivas, sobre todo también incluyentes, que cuenten a todas las personas contemplando la diversidad de características que tenemos todas las personas, adultas, niñas, jóvenes, hombres, mujeres, adolescentes, etc. Y que contemple también la parte de frenar este molde en donde pareciera que todas y todos tuviéramos que caber, ¿no? Y pues bueno, un poco esto es lo que buscamos concientizar, visibilizar y que visibilicen las alumnas y los alumnos de la Facultad de Arquitectura, que además se lleven más preguntas, una mirada, unos lentes que les permita ser críticos frente a lo que van a hacer desde sus disciplinas y así poder abonar a que las ciudades, el diseño, las arquitecturas de los espacios, de los lugares que están por diseñarse, construirse y edificarse, cuenten con esta perspectiva en donde todas las personas puedan hacer uso de ellas. Y pues esto se logra haciendo
haciendo primero una especie de concientización individual respecto a qué es la perspectiva de género, cómo vamos siendo cada una y cada uno permeados por una cultura que nos indica que hay ciertas características y ciertos deberes para mujeres y hombres, y que a partir de ello, con toda esta historia y con toda esta experiencia, pues nos profesionalizamos. Entonces, pues esto es lo que yo alcanzo a ver. Hay muchas alumnas y alumnos interesados en la perspectiva de género, y pues ello hace que otras compañeras y compañeros se acerquen, pregunten, sean curiosos, y pues me parece que esto justamente es el inicio de profesionistas que van a poder incluir esta perspectiva y construir, diseñar y en general ejercer su profesión con esta perspectiva, con esta conciencia. Y pues bueno, esto es un poco lo que puedo compartirles desde mi experiencia trabajando en la Facultad de Arquitectura. Si existen alguna duda o comentario, pueden escribirme a mi correo electrónico, que es juliet.taylor@fa.unam.mx. Y pues bueno, agradezco también a Jessica Reyes por hacerme esta invitación, esperando que todas y todos se encuentren bien y que esta pequeña intervención pueda ser de apoyo y de utilidad a quienes lo escuchen. Muchas gracias.